Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que me estés viendo. En esta ocasión vamos a hablar de algo que les va a servir de mucho y que muchos necesitan saber a la hora de dibujar. ¿De qué estoy hablando? Básicamente estoy hablando de la iluminación y las sombras. Y sí, ya más o menos hice un video al respecto, pero yo solamente hice acerca de cómo yo hago mi iluminación o cómo utilizo los lápices y los materiales que tengo al alcance. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo hacerlas o cómo puedo saber cómo hacerlas, que es casi lo mismo. Rápidamente les voy a explicar cómo yo creo las iluminaciones y cómo me ubico con ellas. Bueno, primeramente yo hago mi personaje, hago el linear art y después empiezo a colorear los colores base de mi personaje. No voy con el fondo, primero coloreo el personaje de colores base. Teniendo ya listo mi personaje con sus colores base listos, voy con el fondo y, ojo con esto, empiezo a iluminar y sombrear primero el fondo. ¿Por qué hago esto? Pues básicamente para saber de dónde va a venir la luz y cómo quiero hacer la luz, o cómo quiero que ilumine a mi personaje. Luego de eso, luego de iluminar el fondo, pues voy a colorear mi personaje y voy a hacerle las luces. Primero se hacen las luces en un dibujo, después se hacen las sombras, para saber cómo ubicar las sombras. Es decir, más o menos ubico las cosas así. Primero hago mi personaje, hago su linear art, después hago el color base, se lo pongo, después voy con el fondo, le pongo los detalles al fondo, ilumino el fondo, le pongo sombras al fondo y hasta después ilumino mi personaje y continuamente pongo las sombras. Claro está que tengo que tener un orden y un método para poder iluminar. Un dibujo, o más bien, un personaje no se puede iluminar así por como te salga. Tienes que tener cierta lógica para iluminar. Digamos, tienes el sol del lado izquierdo. No puedes poner sombras del lado izquierdo si de allí viene la luz. Es como aquellos dibujos controversiales que aparecen en Facebook o alguna otra red social, en la que simplemente están hechas mal para molestar a un artista. Esto es un ejemplo de eso, que realmente a mí me fastidia un poco porque yo sé que está mal y que no debe ser así. Pero bueno, es una buena forma de darles ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Y esto es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Saber de dónde viene la luz es muy fundamental para poder iluminar tu personaje. Digamos que estás haciendo un dibujo con una iluminación que viene de la esquina superior izquierda, es decir, de la esquina que tienes arribita, y quieres iluminarlo a tu personaje. Así que con la lógica que llevas de la iluminación en la parte izquierda, vas a ir iluminando tu personaje de los ángulos izquierdos, sombreando los ángulos derechos. Es decir, más o menos como este dibujo que hice el otro día. Esto es un ejemplo ideal de cómo hacer las cosas. Quiero aclarar que no soy un experto con estas cosas. De hecho, soy un nivel intermedio, o quizás un poco más, de sabiduría en cuanto a lo que es el arte tradicional digital. Pero siempre intento decirles las cosas de manera que sea fácil de entender y que pueda ser utilizable para artistas tradicionales y digitales. Ya sé que mis ejemplos, en mayoría, el 90%, son digitales, pero siempre intento de manera fácil explicarles de manera que ustedes entiendan y que puedan utilizar los métodos que yo doy en tradicional y en digital. Pero bueno, esto sería todo por este video, espero que les sirva de algo. Recuerden practicar mucho y también recuerden que no existen humanos artistas, simplemente personas con diferentes experiencias y métodos. Esto sería todo, nos veremos pronto y yo soy Doto.